Transportes de heridos y lesionados. ¿Qué es transporte de lesionados? Es el conjunto de procedimientos o técnicas manuales de desplazamiento del lesionado de un sitio a otro. Su uso es limitado en pacientes politraumatizados. Son los movimientos o maniobras que se realizan para trasladar a una persona del sitio del accidente a un lugar seguro, a un servicio de urgencia. Tipos de transporte. 1. Transporte de arrastre. 2. Transporte manual. 3. Transporte en camilla. Transportes de arrastre. Transporte de arrastre con lonas o capas. Transporte a gatas con el lesionado. Transporte de arrastre por las muñecas. Transporte de arrastre a manos por la nuca. ¿En qué consiste? Arrastre. Se utiliza cuando es necesario retirar una víctima del área del peligro, a una distancia no mayor de 10 metros y cuando el auxiliador se encuentra solo. No debe utilizarse cuando el terreno sea desigual o irregular, piedras, vidrios, escaleras. Coloque los brazos cruzados de la víctima sobre el tórax. Sitúese detrás de la cabeza y colóquele sus brazos por debajo de los hombros sosteniéndole con ellos el cuello y la cabeza. Y arrástrela por el suelo. Transporte a gatas. 1. Transporte con lona o capa. Transporte de arrastre. Transporte de arrastre a manos por la nuca. Transporte manual. De bombero. De sostén. A cuesta. En bloque. En brazos. En silla. A caballito. ¿En qué consiste? Bombero rápido. Se utiliza con pacientes que pesen menos que el auxiliador. Tiene la ventaja de que deja una mano libre al socorrista. Caballito. Cuando el peso del auxiliador es igual al del lesionado. Puede usarse si el paciente está consciente y si puede sostenerse sobre la espalda del socorrista. Al emplear este método, siempre se debe tratar de enganchar las manos del lesionado para dar más seguridad en el traslado. Transporte de bombero. ¿Cómo se hace? Cuando la víctima es de bajo peso. Pase un brazo por debajo de los muslos de la víctima, luego, colóquele el otro brazo alrededor del tronco, por encima de la cintura y levántela. Se puede improvisar un asiento para trasladar a un accidentado, uniendo las manos de dos socorristas. Existen varias posibilidades. Asiento hecho con dos manos. Transporte de sostén. ¿Cómo se hace? Para levantar un lesionado enfermo con ayuda de una sábana o frazada se necesitan de 3 a 5 socorristas. No se debe usar este método si se sospecha lesiones en la columna vertebral. Dos socorristas se colocan arrodillados junto a la víctima y la acomodan de medio lado, uno de los socorristas le sostiene la cadera y las piernas, el otro la espalda y la cabeza. El tercero acerca la sábana o frazada y la empuja de tal manera que le quede cerca de la espalda. Coloquen nuevamente la víctima acostada sobre la espalda y colóquense para proceder a levantarla. Transporte en bloque. ¿En qué consiste? Bloque. Se utiliza para lesiones de columna o pelvis. Lo indicado es movilizar entre 6 a 8 socorristas para lograr mantener una posición alineada neutral. Esta técnica se puede realizar mediante diversos métodos, pero en todos ellos será muy importante conocer y valorar las distintas características del paciente y así poder evitar daños. Transporte en brazo por dos colaboradores. ¿En qué consiste? Silla humana. El lesionado debe estar consciente para mantener su cuerpo lo más erguido posible. El paciente debe estar en posición sentado. Los socorristas se agachan, uno frente al otro, a cada lado del paciente. No se deben arrodillar ya que tendrían dificultades para pararse de nuevo. Hamaca. Este método es útil cuando el espacio no permite el uso de la silla humana. Es sumamente valioso para trasladar a través de puertas o corredores estrechos. Transporte en silla. Reglas generales para el transporte de los heridos en camillas. 1.
Cuando se transporta un herido en camilla se realizarán los movimientos con el mayor cuidado para evitar lastimar las regiones lesionadas. 2. El camillero de atrás observará los movimientos del que va adelante y ajustará los suyos a los de este para asegurar el transporte sin sacudidas. Reglas generales para el transporte de los heridos en camillas. 3. Por regla general, el afectado se lleva en la camilla con los pies hacia adelante, excepto al subir pendientes o escaleras, o cuando es transportado por un solo camillero. 4. Las camillas se mantendrá siempre lo más horizontal posible. Transporte en camilla. Camillas improvisadas. Camillas en una silla, ¿cómo se hace? Las camillas improvisadas pueden usarse cuando no disponemos de otros medios, utilizando para su construcción una puerta, una tabla de plancha o un tablero ancho, una escalera de mano, un par de remos unidos con cuerdas, mantas o prendas con manga cerrada, etc. Para el transporte de un herido en una camilla hay que tener en cuenta las siguientes normas. Llevar la camilla al lugar en que se encuentra el accidentado, y no al revés. ¿Cómo se hace? Colocar al herido en la camilla con sumo cuidado, respetando siempre el bloque cabeza, cuello, tronco, piernas. Poner la camilla sobre el suelo. Levantar a la víctima hasta colocarla sobre ella lo más suavemente posible. Se puede utilizar el método del puente. Cuando el accidentado esté consciente se le acostará boca arriba, salvo que tenga heridas en el tórax. Colocarlo semisentado. Si está inconsciente se le pondrá en posición lateral de seguridad. Camillas improvisadas. Camilla de una silla. Precauciones. Asegurar que las vías respiratorias estén libres de secreciones. Controlar la hemorragia antes de moverla. Inmovilizar las fracturas. Verificar el estado de conciencia. Si se encuentra inconsciente, como resultado de un traumatismo, considérela como lesionada de columna vertebral. Evite torcer o doblar el cuerpo de una víctima con posibles lesiones en la cabeza o columna. Precauciones. Utilizar una camilla dura cuando sospecha fractura de columna vertebral. No debe ser transportada sentada las personas con lesiones en la cabeza, espalda, cadera o pierna. Seleccionar el método de transporte de acuerdo con la naturaleza de la lesión, número de ayudantes, material disponible, contextura de la víctima y distancia a recorrer. Para levantar al lesionado, debe contraer los músculos de abdomen y pelvis, manteniendo su cabeza y espalda recta. Precauciones. Dar órdenes claras cuando se utiliza un método de transporte que requiera más de 2 auxiliadores. En estos casos uno de los auxiliadores debe hacerse cargo de dirigir todo el procedimiento. Para lograr una mayor estabilidad y equilibrio de su cuerpo, separe ligeramente los pies y doble las rodillas, nunca la cintura. La fuerza debe hacerla en las piernas y no en la espalda. No trate de mover solo un adulto demasiado pesado. Busque ayuda.